Lo que está mal en el mundo. Gilbert K. Chesterton, escritor inglés. El bastón universal. Pasen la vista por la habitación en la que se encuentran y escojan 3 o 4 cosas que hayan estado con el hombre desde su principio. Cosas de las que al menos hemos oído hablar desde el principio de los tiempos y a menudo entre las tribus. Déjeme suponer que vea un cuchillo sobre la mesa, un bastón en el rincón o un fuego en la chimenea. Cada uno tendrá algo especial y ninguno de ellos será especial. Cada uno de esos objetos ancestrales es una cosa universal, creada para atender muchas necesidades diferentes, y mientras hay pedantes vacilantes que husmean en busca de la causa y el origen de alguna antigua costumbre, lo cierto es que existen 50 causas o 100 orígenes. Se supone que el cuchillo es para cortar madera, para cortar queso, para sacar punta a los lápices, para cortar cuellos, para un sinfín de finalidades humanas ingeniosas e inocentes. Se supone que el bastón está destinado en parte a sostener a un hombre y en parte a abatirlo, en parte a señalar como un puntero, en parte a balancearse como sobre un balancín, en parte a juguetear con él como con un cigarrillo y en parte a matar como con la masa de un gigante. Es una muleta y un garrote, un alargamiento del dedo y una pierna de repuesto. Por supuesto, ocurre lo mismo con el fuego, sobre el cual han surgido visiones modernas muy extrañas. Parece haberse extendido una rara fantasía según la cual el fuego existe para calentar a la gente, existe para calentar a la gente, para iluminar la oscuridad, para animar su espíritu, para tostar sus bollos, para caldear sus habitaciones, para cocer sus castañas, para contar historias a sus hijos, para hacer sombras chinescas en las paredes, para hervir sus apresuradas teteras y para hacer el corazón rojo de la casa de un hombre, y ese hogar por el cual, como dicen los grandes paganos, debería morir un hombre. Pero es la gran característica de nuestra modernidad el que la gente esté siempre proponiendo sustitutos a esas viejas cosas, y esos sustitutos siempre responden a un solo propósito, cuando el objeto antiguo respondía a 10. El hombre moderno agitará un cigarrillo en lugar de un bastón, sacará punta a su lápiz con un pequeño sacapuntas en lugar de con un cuchillo, e incluso preferirá ser calentado por tuberías de agua caliente en lugar de un fuego. Tengo mis dudas sobre los sacapuntas incluso para sacar punta a los lápices, y sobre las tuberías de agua caliente incluso para calentar. Pero cuando pensamos en todos los requerimientos a los que respondieron esas instituciones, se abre ante nosotros toda la horrible mascarada de nuestra civilización. Vemos como en una visión un mundo en el que un hombre trata de cortarse la garganta con un sacapuntas, en el que un hombre debe aprender a apoyarse sobre un cigarrillo, en el que un hombre debe tratar de tostar bollos sobre lámparas eléctricas y ver castillos rojos y dorados en la superficie de tuberías de agua caliente. El principio del que hablo puede verse por todas partes, en una comparación entre las cosas antiguas y universales y las cosas modernas y especializadas. El objeto de un teodólito es nivelar. El objeto de un bastón es balancearse libre en cualquier ángulo, girar con la mismísima rueda de la libertad. El objeto de un bisturí es el cortar quirúrgico, cuando se usa para tajar, acuchillar, desgarrar, cortar cabezas y miembros, es un instrumento descorazonador. El objeto de una luz eléctrica es simplemente iluminar una modestia despreciable, y el objeto de una estufa de amianto. Me pregunto cuál es el objeto de una estufa de amianto. Si un hombre encuentra un rollo de cuerda en un desierto, puede al menos pensar en todas las cosas que es capaz de hacer con ese rollo de cuerda, algunas de las cuales serán incluso prácticas. Podría remolcar un barco o echar el lazo a un caballo. Podría jugar a las cunitas o sacar estopa.
Podría construir una escalera de cuerda para una heredera que quisiera fugarse o atar las cajas de una tía soltera que se fuera de viaje. Podría aprender a hacer un lazo o colgarse. Lejos de todo ello, de lo que podría ser un desgraciado viajero que encontrara un teléfono en el desierto. Con un teléfono se puede telefonear, no se puede hacer ninguna otra cosa, y aunque esta es una de las mayores alegrías de la vida, pierde bastante gracia cuando nadie te contesta. La cuestión es, en resumen, que hay que tirar de 100 raíces y no de una antes de desenterrar alguno de esos viejos y simples experimentos. Solo con gran dificultad un moderno sociólogo científico puede llegar a ver que cualquier antiguo método tiene una pata en la que apoyarse, pero casi todos los viejos métodos tienen en realidad 4 o 5 patas sobre las que apoyarse. Casi todas las viejas instituciones son cuadrúpedas y algunas centípedas. Consideremos estos casos antiguos y nuevos y observaremos que surge una tendencia general. En todas partes había una cosa grande que servía para 6 cosas, y en todas partes hay ahora 6 cosas pequeñas, o más bien, y ahí está el problema, hay solo 5 y media. De todos modos, no diremos que esa dispersión y especialización sea totalmente inútil o inexcusable. A menudo he dado gracias a Dios por el teléfono. Cualquier día daré incluso gracias a Dios por el bisturí, y no hay ninguna de esas brillantes y estrechas invenciones, excepto, por supuesto, la estufa de amianto, que no sean en algún momento necesaria y encantadora. Pero no creo que ni el más austero defensor de la especialización niegue que hay en esas antiguas y múltiples instituciones un elemento de unidad y universalidad que podría muy bien conservarse en su debida proporción y lugar. Espiritualmente, al menos, debería admitir que haría falta cierto equilibrio generalizado para nivelar la extravagancia de los expertos. No sería difícil trasladar la parábola del cuchillo y el bastón a regiones más elevadas. La religión, la doncella inmortal, ha sido una criada para todo, así como una sierva de la humanidad. Proporcionaba a los hombres simultáneamente las leyes teoréticas de un cosmos inalterable y las reglas prácticas del rápido y emocionante juego de la moralidad. Enseñaba lógica al estudiante y contaba cuentos de hadas a los niños. Se ocupaba de enfrentarse a los dioses sin nombre, el temor a los cuales yace sobre toda carne, y también de comprobar que las calles estuviesen salpicadas de plata y rojo, que hubiera un día para llevar cintas o una hora para tocar campanas. Los amplios usos de la religión han desembocado en especialidades menores, igual que los usos de la chimenea han desembocado en tuberías de agua caliente y bombillas eléctricas. El romanticismo del ritual y del emblema de colores ha sido sustituido por el más mezquino de los comercios, el arte moderno, el que se llama arte por amor al arte, y a los hombres se les informa en la práctica moderna de que pueden usar todos los símbolos siempre que no signifiquen nada para ellos. El romanticismo de la conciencia se ha convertido en la ciencia de la ética, a la que muy bien se puede llamar decencia por amor a la decencia, decencia no nacida de energías cósmicas y estéril de flor artística. El grito de los dioses oscuros, desprovistos de ética y de cosmología, se han convertido en simple investigación psicológica. Todo ha sido apartado de todo lo demás y todo se ha enfriado. Pronto oiremos que hay especialistas que separan la letra de la música en una canción con la excusa de que se estorbaban la una a la otra, y una vez conocí a un hombre que defendía abiertamente la separación de las almendras y de las pasas. Este mundo no es más que un salvaje tribunal de divorcios. De todos modos, hay muchos que oyen en sus almas el trueno de la autoridad del hábito humano, aquellos que el hombre ha unido, que no los separe el hombre. Este libro debe evitar la religión, pero debe haber, supongo, mucha gente religiosa y no religiosa que admitirá que ese poder de servir a diversos propósitos
era una especie de fuerza que no debería desaparecer del todo de nuestras vidas. Como parte del carácter personal, hasta los modernos estarán de acuerdo en que la pluralidad es un mérito, y un mérito que fácilmente podría ser pasado por alto. Este equilibrio y esta universalidad han sido la visión de muchos grupos de hombres en muchas épocas. Fue la educación liberal de Aristóteles, el arte múltiple de Leonardo da Vinci y sus amigos, el amateurismo augusto de los caballeros distinguidos como Sir William Temple o el Gran Conde de Dorset. Apareció en la literatura de nuestro tiempo con las formas más erráticas y opuestas, con música casi inaudible por parte de Walter Pater y emitida con una sirena por Walt Whitman. Pero la mayoría de los hombres ha sido siempre incapaz de conseguir su universalidad literal debido a la naturaleza de su trabajo en el mundo. No, hay que señalarlo, debido a la existencia de su trabajo. Leonardo da Vinci debió de trabajar mucho. Por otra parte, muchos funcionarios del Estado, policías de pueblo o elusivos fontaneros pueden en apariencia no trabajar en absoluto y aún así no mostrar signos de universalismo aristotélico. Lo que hace que al hombre medio le resulta difícil ser universalista es que el hombre medio tiene que ser especialista, no tiene que aprender solo un oficio, sino aprenderlo también como para que lo sostenga en una sociedad más o menos despiadada. Esto es más o menos cierto en el caso de los varones, desde el primer cazador hasta el último ingeniero eléctrico, que no deben solo actuar sino descartar. Nimrod no tiene que ser solo un poderoso cazador ante el Señor, sino también un poderoso cazador ante los demás cazadores. El ingeniero eléctrico tiene que ser un ingeniero muy eléctrico, o sería desplazado por ingenieros más eléctricos aún. Esos milagros de la mente humana de los que se enorgullece el mundo moderno, y además con razón, serían imposibles sin cierta concentración que perturba el puro equilibrio de la razón más que el fanatismo religioso. Ninguna creencia puede ser tan limitadora como ese espantoso conjuro de zapatero a tus zapatos. Así pues, los tiros más ambiciosos y salvajes de nuestro mundo van solamente en una dirección y en una trayectoria definida. El tirador no puede ir más allá de su tiro, y ese tiro a menudo se queda corto. El astrónomo no puede ir más allá de su telescopio, y bien pequeño es el alcance de su telescopio. Todos son como hombres que se han subido al pico más alto de una montaña y han visto el horizonte como un único anillo, y que después descienden por diferentes caminos hacia diferentes ciudades. Tiene que haber especialistas, pero nadie percibirá el horizonte. ¿Deberá ser toda la humanidad cirujano especialista o fontanero técnico? ¿Deberá ser toda la humanidad monomaniaca? La tradición ha decidido que solo la mitad de la humanidad debe ser monomaniaca. Se ha decidido que en cada hogar debe haber un comerciante y un factotum. Pero también se ha decidido, entre otras cosas, que el factotum debe ser un factotum. Se ha decidido con razón o sin ella que esta especialización y este universalismo deben dividirse entre los sexos. La inteligencia debe dejarse a los hombres y la sabiduría a las mujeres, pues la inteligencia mata a la sabiduría. Esa es una de las pocas cosas tristes y verdaderas. Pero para las mujeres, este ideal de capacidad comprensiva o sentido común debe de haber sido eliminado hace tiempo. Debe de haberse fundido en los temibles hornos de la ambición y la ávida tecnicidad. Un hombre debe ser en parte un hombre de una sola idea, pues es un hombre de una sola arma y se le envía desnudo a la lucha. La demanda del mundo llega directamente hasta él, indirectamente hasta su mujer. En resumen, debe dar, como dicen los libros sobre el éxito, lo mejor de sí mismo. ¿Y qué pequeña parte de un hombre es lo mejor de sí mismo? Lo segundo y lo tercero mejor suele ser
mucho mejores. Si el hombre es primer violín, tiene que tocarlo durante toda su vida. No debe recordar que es un estupendo cuarta gaita, un buen quincuagésimo taco de bailar, una hoja, una estilografía, una escopeta y una imagen de Dios. El hombre debe ser un primer violinista.